Ha llegado el momento de abrir nuestra tertulia quincenal dedicada a las humanidades, tertulia que nos llega gracias a la colaboración de Eusko Ikaskuntza. Hoy vamos a hablar del feminismo, que como todos sabéis es un movimiento social que conforme a los ideales igualitaristas surgidos tras la Revolución Francesa se fija como objetivo la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, aunque debemos considerar que la aparición del sufragismo femenino a finales del siglo XIX fue ya por sí misma otra de las grandes revoluciones de la historia contemporánea. Nuestra invitada de hoy está estudiando el impacto que tuvo el feminismo aquí, en suelo vasco, y más específicamente cómo trataron los medios de comunicación locales las noticias referentes a la lucha de la mujer por su emancipación desde comienzos del siglo XX hasta la aprobación del sufragio universal en 1931. Una invitada a la que va a presentar ya nuestro contacto en Eusko Ikaskuntza, el sin par, Juan Aguirre. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien. Hoy no tenemos a Félix, pero estamos en buena compañía también. A ver, preséntanos a nuestra invitada. Marijose Villa Rodríguez. Arratsaldeon, Marijose. Arratsaldeon. Gracias por venir a visitarnos a Islandia. Gracias a ti por invitarme. Bueno, Marijose, tú eres investigadora de la UPV, estás haciendo tu doctorado en el Departamento de Historia Contemporánea. Eso es. Y yo conocí tu trabajo a través del último simposio sobre Bilbao, que organiza Eusko Ikaskuntza y el Ayuntamiento de Bilbao todos los años, donde presentaste una comunicación muy interesante titulada El feminismo en la prensa bilbaína 1900-1931, que es una parte, solo una parte, de todo el tema que abordas en tu tesis doctoral. Entonces, si te parece, vamos a charlar un rato sobre este tema. Muy bien. ¿Qué te parece, Marijose, si empezamos por una cuestión de terminología? Se suele hablar de sufragismo como sinónimo de feminismo, pero quizás esa equivalencia no sea del todo exacta en términos históricos. Efectivamente no es exacta en términos históricos. El sufragismo fue un movimiento que surgió sobre todo en los países anglosajones a finales del siglo XIX y principios del XX, y cuya bandera era la concesión del voto a las mujeres. Tenían otras reivindicaciones, pero pusieron el acento en los derechos políticos de las mujeres. En cambio, el feminismo es un movimiento mucho más amplio, es un movimiento que no solamente reivindicó los derechos políticos de las mujeres, sino también los sociales, los jurídicos, y estas reivindicaciones pudieron estar acompañadas o no de las reivindicaciones políticas. Por ejemplo, en España el feminismo entendido como sufragismo fue un movimiento muy débil y que tuvo poca presencia. En cambio, otros movimientos feministas, en mi caso yo prefiero hablar de feminismos porque no hay uno, sino hay varios movimientos que reivindicaron los derechos de la mujer. Estos movimientos estos feminismos eran más de carácter social y lo que intentaban era renegociar el pacto social de los sexos, es decir, renegociar cuáles fueran las condiciones entre hombres y mujeres. O sea que el sufragismo es una parte del todo que sería el feminismo, los feminismos, como tú bien dices. Otro concepto, Marijose, que me parece que debemos tener claro es el de género, que es una categoría de análisis hoy fundamental en la historia, en la antropología, en la sociología. Continuamente oímos hablar de estudios de género. Ayúdanos a entender el ámbito de este concepto. Bueno, en primer lugar, decir que el término género se utiliza para denotar las diferencias percibidas entre hombres y mujeres, entre masculino y femenino. Entonces, en mi caso, la historia de género descansa sobre la idea de que lo que significa ser definido como hombre o mujer tiene su propia historia. Los historiadores de género, sobre todo, están interesados en estudiar pues, las diferencias y las relaciones y cómo estas se han ido modificando históricamente. También hay que tener en cuenta que el género como categoría de análisis está construida socialmente, no es una categoría fija, sino que va variando en el tiempo. Entonces, los estudios de género ahora mismo dentro de historia, pues no solamente abarcan los que estudian las condiciones de las mujeres o los movimientos femeninos, sino que abarcan también la masculinidad, todos los estudios que reflejan los cambios de la masculinidad en la historia, pero también se pueden hacer estudios usando la categoría de análisis del género, pues estudios que van desde la clase obrera, la revolución industrial o el Egipto antiguo. Es decir, es una categoría que atraviesa todo, igual que la clase o la raza. Oye, Marijose, cuando hablamos sobre los orígenes del movimiento de emancipación femenina, nos vienen a la cabeza esas imágenes de aquellas mujeres de faldas largas, grandes sombreros, moños bien recogidos, que se manifestaban en Inglaterra y en Estados Unidos a comienzos del siglo XX. ¿Se dio algo parecido aquí entre nosotros? Bueno, como ya he comentado, el
el movimiento feminista español y sobre todo el que reclamó el derecho a voto fue minoritario, y en España, desgraciadamente, este tipo de manifestaciones apenas sí que ocurrieron. Sí que hay que decir que en 1921 Carmen de Burgosegui organizó una manifestación que desfiló o partió desde el principio de la carrera de San Jerónimo y que fue hasta el Congreso de los Diputados para entregar un manifiesto a favor de los derechos de las mujeres. Pero aparte de este tipo de manifestaciones muy puntuales, las feministas españolas, de hecho, intentaron huir de este tipo de ocupación del espacio público. Oye, pero no solo no se dio, sino que en tu estudio, María José, señalas que la lucha de aquellas mujeres sufragistas del mundo anglosajón apenas tuvo repercusión en la prensa de aquí, en la prensa bilbaína, que es la que tú has estudiado, de la época. Y es más, cuando aparecen referencias, generalmente son denigrantes o ridiculizadoras. Sí, es cierto que el movimiento sufragista inglés fue tratado en la prensa bilbaína poco, fueron artículos muy pequeñitos, noticias de prensa muy, muy cortas, pero que denotaron, tanto en la prensa bilbaína como en la prensa española, lo que denotaban era un rechazo hacia el movimiento sufragista inglés. Se ve muy claramente a la hora de describirlas, ¿no? Se les despoja de todos los atributos que en ese momento se atribuían a las mujeres, como por ejemplo la belleza, la modestia, el recato. En cambio se las retrata como mujeres salvajes, feas, iracundas, agresivas. Pero se ve mucho en las caricaturas de la época. Sí, muchísimo. De hecho, en 1908, una mujer guipuzcoana, pero que luego se afincó en Bilbao, Benita Asas Manterola, escribió un artículo que se titulaba Los hombres se asustan y que denunciaba este tipo de maltrato de la prensa hacia este tipo de movimientos ingleses o americanos, ¿no? Ella entendía que era una campaña en contra de, al presentar el movimiento de la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres como algo peligroso, ¿no? Y esas mujeres como peligrosas también. Tú pones algunos ejemplos en tu trabajo de discursos antifeministas que, en fin, son para tomar nota. Dice, por ejemplo, dice un texto que decía: las turbias y agitadas corrientes del feminismo hacen que la mujer vaya dejando de ser Dulcinea, ideal del amor, para convertirse en maritornes de la ciencia y entronizar a la tiesa y seca señora pedantería. Eso es. Es tremendo, la Toma. verdad. De todas formas, hay un cambio, quiero decir, ¿hay algún momento en el que esto cambia, que empiezan a publicarse artículos en que se abordan las reivindicaciones de la mujer con perspectiva más amplia? Y si hay ese cambio, ¿por qué crees que se produce ese cambio? Bueno, si me estás preguntando sobre las sufragistas, sobre el discurso de las sufragistas, ese cambio no se produce. Yo tengo aquí un texto que es de 1921, es decir, a lo largo del tiempo, por parte de la mayoría o de gran parte de los hombres, el movimiento de emancipación de las mujeres siempre se fue visto como un peligro, y ante ese peligro reaccionaban insultando o menospreciando a esas mujeres. No hubo un cambio, sí que hubo un cambio dentro de la prensa, y en la prensa bilbaína también se ve. Hay momentos en los que los artículos de opinión comienzan a aparecer artículos ya más favorables al movimiento feminista, no tanto al sufragismo, que siempre fue muy demonizado, sino a lo que ellos llamaban un feminismo respetable, ¿no? Un feminismo social. Sin embargo, ni siquiera cuando se aprobó el derecho a voto de la mujer por las Cortes Republicanas en 1971, que fue un acontecimiento de escala internacional, hay que recordarlo, tuvo un eco así importante en nuestros periódicos. Bueno, que no tuviera un eco importante sí que apareció en prensa. Lo que no hubo fueron grandes titulares o se trató ampliamente. Yo creo que en gran medida esto es porque las peticiones de igualdad de las mujeres, el derecho a voto, la igualdad jurídica, no fueron unas reivindicaciones de una masa, de una gran amplia masa social, sino que en cambio fueron reivindicaciones muy puntuales de mujeres, muy puntuales de grupos que eran más o menos pequeños, pero que en 1931 con la Segunda República, por ser la Segunda República, por instaurarse un nuevo sistema de gobierno, era muy difícil que los partidos políticos dejasen fuera a las mujeres de la arena política.
Pero por otra parte, la mayoría de los grupos políticos estuvieron en contra de que las mujeres tuvieran acceso al voto y que entrasen en la vida política. Por eso yo entiendo más que por esa parte igual hubo más tibieza, porque no hubo una masa social que apoyara estas reivindicaciones. De todas formas, tú has señalado una cosa que a mí me parece muy interesante, que la causa de la mujer era defendida principalmente por los sectores progresistas, pero que también existía un feminismo católico e incluso un feminismo de derechas. Sí. Eso es muy interesante. Sí, porque al final, como he explicado al principio, el feminismo en España fue un feminismo más social. Lo que se intentó, o sea, lo que más caló fue no la ruptura de los roles de género anteriores, sino de una renegociación del pacto de género. Entonces aquí sí que se pueden abrir más el campo de acción y sobre todo que mujeres con una ideología más de derechas o con ideologías católicas, como es el caso, en el caso católico tenemos el de Acción Católica de la Mujer, que hubo Acción Católica de la Mujer de Vizcaya y en Bilbao también, fue importante, tuvieron muchas socias y este grupo, por ejemplo, que fue creado por la Iglesia, fue una forma de contrarrestar al resto de grupos femeninos que intentaban apoderarse del término feminismo y de abanderar la liberación, entre comillas, de las mujeres. Pues este grupo, Acción Católica de la Mujer, lo que buscó fue no romper los roles de género, sino que renegociar el pacto. De alguna manera. Lo que intentaron fue mejorar las condiciones sociales de la mujer, mejorar las condiciones económicas, culturales, incluso en algunos casos jurídicas, siempre sin poner en entredicho la diferencia sexual, pero bueno, sí que ayudaron a las mujeres y sí que estuvieron dentro de la vida pública. Oye, ¿cómo va tu tesis doctoral sobre el tema? Bueno, pues mi tesis acabando ya. A ver si es muy interesante, pronto. O sea que María José, cuando la acabes, por favor... Pues tiene que venir, ¿verdad, Juan? Hombre, sí. evidentemente. Por favor, es que solo nos ha contado una parte muy pequeña. Una parte mínima, anecdótica casi de todo el trabajo. Sí, o sea que María José, apúntatelo en tu agenda. María José Villar Rodríguez, gracias por estar con nosotros, María José. Un abrazo, María José. Juan, hasta dentro de 15 días. Agur. Agur.